Hola niños, el día de hoy yo les vengo a presentar las actividades que vamos a realizar en la asignatura de lenguaje el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro nombre y luego leer los objetivos que vamos a trabajar durante el día de hoy día martes, y el día jueves, que son los 2 días que nos corresponde el lenguaje esta semana. Entonces, cuando ustedes hayan escrito su nombre y hayan leído los objetivos, podemos empezar a realizar nuestras actividades. El día de hoy vamos a realizar 2 actividades que son para entrenar a nuestro cerebrito, para hacerlo funcionar, y luego vamos a realizar algunas actividades referente a un texto instructivo que lo iremos aprendiendo y lo iremos trabajando durante el transcurso de la guía y durante el transcurso del video. Así que empecemos a realizar nuestras actividades del día de hoy. Buenos días niños y niñas. En esta actividad número 1 es para mantener nuestra atención. Aquí hay un rompecabezas, ¿cierto? Donde cada pieza tiene un número. Tenemos que mirarlo detenidamente, ¿sí? A continuación aparecen las mismas piezas, pero están desordenadas. Entonces debemos colocar a cada una el número que corresponde. Por ejemplo, esta primera pieza, yo sé que es la misma del número 15. Entonces yo aquí en este cuadrito blanco escribiré el número 15. Y así, sucesivamente, para completar todas las piezas. ¿Ya? Ya teniendo esa actividad lista, pasaremos a la actividad número 2. La actividad número 2 es completar la historia. ¿Ya? Aquí hay cada cuadrito que está en blanco, debemos dibujar la escena que nos falta para completar la historia. ¿Sí? Y ya cuando esté lista la actividad número 2, pasaremos a la actividad número 3. Antes de poder realizar la actividad número 3, es importante recordar algunas cosas que ustedes ya han visto en los años anteriores. Lo que tenemos que recordar es un texto instructivo. ¿Y qué es un texto instructivo? Un texto instructivo es aquel que nos da instrucciones para realizar una acción determinada. Es aquel que me dice, por ejemplo, un juego. En los juegos siempre viene un manual para poder nosotros saber cómo jugar a ese juego. Entonces, el texto instructivo sería el manual, ya que nos está dando indicaciones de cómo poder jugar. ¿Y cuáles son las características de estos textos instructivos? Estos textos tienen muchas características, pero entre las más importantes es, tal y como dice nuestra guía, presenta los pasos en forma ordenada desde el inicio hasta el final. Es decir, que los pasos siempre vienen enumerados. Primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto otro, después esto y por último hay que hacer esto. Todos los textos instructivos vienen con pasos. Otra característica es que explican en forma clara y directa en qué consiste cada paso. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras órdenes o nuestras indicaciones son cortitas, no más de 2 líneas. 2, 3 líneas, pero son muy cortitas y son fáciles de entender. ¿Ya? Otra característica es que menciona los instrumentos que se utilizan o los materiales que se necesitan. Por ejemplo, un texto instructivo es una receta de cocina, por ejemplo, de un queque. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro texto instructivo, siempre nos aparecen primero los ingredientes, que es todo lo que nosotros necesitamos para hacer el queque, y después viene la preparación. Entonces, los textos instructivos vienen con
los instrumentos o los materiales o los ingredientes que se necesitan para realizar una acción determinada. Y por último, otra de las características importantes de estos textos es que vienen con imágenes, ¿ya? ¿Y por qué vienen con imágenes? Para poder facilitar la comprensión de estos textos. A veces cuando vienen con muchas palabras son muy confusas para nosotros entenderlas, pero cuando vienen con imágenes a veces nos resulta un poquito más fácil, ¿cierto? Pero y lo último, ¿qué tipos de textos instructivos existen? Existen muchos, pero entre los más conocidos son, lo vamos a ver acá, son por ejemplo las recetas, ¿cierto? Acá dice postre de angelitos, pero puede ser cualquier tipo de postre, puede ser una jalea, puede ser un queque, puede ser una torta o puede ser una comida. Todo lo que venga con una receta es un texto instructivo. ¿Qué otro tipo de texto? Las reglas de los juegos, ¿cierto? Tal como lo hablábamos recién. O los manuales también de los juegos que nos indican un poco cómo jugar o cómo armar el juego que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? También tenemos los manuales de uso, cómo utilizar una lavadora, cómo utilizar un teléfono, una tablet, cómo poder utilizar un refrigerador, ¿cierto? Todos nos van indicando acciones o pasos de cómo poder utilizarla. Los reglamentos también son textos instructivos. Reglamentos se referido a cuando uno va a utilizar un juego inflable, cuáles son los reglamentos para poder utilizarlo, cuáles son los pasos. Cuando nosotros vamos a un juego inflable hay que sacarse primero los zapatos y después poder utilizar el juego. También es un texto instructivo. Por lo tanto, existen muchos textos instructivos que nos ayudan a realizar ciertas acciones. Ahora que recordamos un poco cuáles eran los textos instructivos, podemos empezar a realizar nuestra actividad. Ahora que recordamos lo que era un texto instructivo, lo que vamos a hacer en la actividad número 3 es leer un texto instructivo. Este texto nos da consejos y posiciones para saltar de manera segura en una cama elástica. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es leer el texto para luego responder las preguntas. Entonces cuando ustedes hayan leído el texto podemos pasar a la actividad número 4. En esta actividad vamos a responder las preguntas referente a todo lo que aprendimos en el texto instructivo leído recién. ¿Ya? Entonces la primera pregunta dice, ¿cuáles son los saltos que aparecen en el instructivo? Si ustedes se acuerdan de lo leído, en el instructivo habían 4 saltos. ¿Cuáles eran? Entonces cuando ustedes ya recuerden y busquen en el texto cuáles eran esos saltos, los vamos a ir anotando en las líneas establecidas. Pregunta número 2. Dice, ¿qué crees tú que puede pasar si saltamos haciendo los movimientos de forma incorrecta? ¿Qué crees tú que pasaría si, por ejemplo, yo realizo un salto de forma incorrecta? ¿Qué me pasaría a mí, a mi cuerpo? ¿Qué le pasaría a la cama elástica? Entonces, cuando nosotros pensemos la respuesta, la vamos a responder en las líneas establecidas. En la pregunta número 3 dice, enumera del 1 al 5 según el orden correspondiente para ejecutar el salto básico. Uno de los saltos que aparecía en el texto instructivo era un salto que se llamaba salto básico. Y este salto tenía 5 pasos. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar y enumerar los pasos, ¿ya? Todas estas frases están desordenadas. Entonces, adelante de cada frase le vamos a colocar el número del 1 al 5 correspondiente al paso que corresponde. Ya, por ejemplo, el primer paso es empieza en posición de pie, pies separados a la anchura de los hombros, cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. Ese sería el primer paso. Ahora hay que buscar el paso número 2, paso 3, 4 y 5 y anotarlos en los cuadritos que están en blanco. En la pregunta número 4
nos dice, ¿por qué crees tú que es importante leer estos consejos antes de ejecutar un salto? ¿Por qué crees tú que es importante saber todas estas cosas antes de poder ejecutar un salto en la cama elástica? ¿Es importante leerlos? ¿Qué pasa si no los leemos, por ejemplo? ¿Qué le va a salir a nuestro cuerpo, a la cama elástica? Entonces, cuando ya hayamos pensado un poquito, vamos a responder las preguntas en la línea establecida. Y por último, la última actividad de la actividad número 4 y del día de hoy es vocabulario. ¿Ya? En el texto que leímos recién, habían dos palabras que quizás no conocías y son un poco nuevas para ti. Es importante trabajar estas palabras para así nosotros saber qué significan y después poder utilizarlas en algún texto que tengamos que escribir, algún cuento, algún texto quizás más adelante cuando ustedes sean más grandes. Entonces es importante saber qué significan estas palabras. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer la palabra, que es anchura y tapete, y acá vamos a colocar lo que nosotros creemos que significa. Y al ladito vamos a colocar lo que el internet o el diccionario dice. ¿Por qué hacemos esto? Para hacer una comparación entre lo que ustedes creían que significaba y lo que realmente significa, que es lo que aparece en el diccionario. Recuerden que cuando uno busca en un diccionario, lo hacemos con ayuda de un adulto para que nos pueda supervisar que lo estamos realizando bien. De la misma manera, si lo vamos a buscar en internet, también tenemos que pedirle ayuda a un adulto para que nos supervise la forma de cómo lo estamos haciendo. ¿Ya? Cuando ustedes hayan terminado esta actividad, habremos finalizado las actividades correspondientes al día martes y continuaremos estas actividades el día jueves. Así que esperando que realicen sus actividades bien, me despido y nos vemos el día jueves.